Bien, vamos a otro tema. Tras una sesión que fracasó por falta de quórum, el Congreso despachó finalmente a ley, el proyecto de seguridad municipal. Vamos a abordar este y otros temas. Estamos en contacto para eso con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está, Nicolás? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Claro, accidentado finalmente en la mañana, pero en la práctica, en lo concreto, siendo pragmáticos, ya se despacha del Congreso el proyecto de ley de seguridad municipal. Lo hemos conversado varias veces. En lo sintético, si es posible, evidentemente, ya en esta situación, ¿qué sale de esta ley y cómo va a impactar a los municipios en términos del combate a la delincuencia, la prevención y el combate a la inseguridad? Bueno, uno podría sintetizarlo del siguiente modo, ¿no? Hemos pasado de la informalidad y contingencia a una regulación más estructural. Es reconocer a los municipios el rol que tienen en materia de seguridad pública desde el punto de vista preventivo, pero también desde la perspectiva coadyuvante de las policías, especialmente de carabineros. Implica reconocer en la institucionalidad interna del municipio, especialmente en las direcciones de seguridad municipal y en los inspectores municipales, las personas facultadas y además debidamente certificadas y capacitadas con ese fin. Y también en un mecanismo que permite, a su vez, dotar a esos inspectores municipales de medios de protección defensivos que además tienen coberturas, incluyendo las obligaciones de seguros por parte de los municipios. Y finalmente, en una cuestión que yo creo que pocas veces se pone énfasis, este proyecto de ley también modifica otras regulaciones, una de ellas, la que impone también a los municipios que en materia de planificación urbana también deban considerar los aspectos de seguridad pública en los diseños de sus planes reguladores. Así que, como verá, el proyecto de ley de seguridad municipal es un proyecto no simplemente institucional, no simplemente focalizado en inspectores municipales, sino en una dimensión global e integrada del rol de los municipios en materia de seguridad pública. Es despachado a ley, va a faltar su promulgación, pero el tema de los reglamentos, y conversábamos, ministro, hace algunos minutos con el alcalde Sebastián Sichel, y él me decía, yo tengo miedo de que no salga el reglamento, que después de 2 años y medio de discusión sobre este proyecto, que enhorabuena que sale del Congreso, no tengamos un reglamento o que no está claro. Me quedo con el no está claro, lo guardo en una caja. Él decía, me da miedo que con lo que va a ser el cambio de administración, que evidentemente se viene a partir de marzo, esto vaya a pasar a segundo plano, o que el reglamento se demore más de la cuenta, o que no haya reglamento. Es poco probable, la verdad. Mire, la experiencia nuestra en materia de seguridad pública, en una fecha relativamente aproximada, hace cerca de un año, el Congreso despachó a ley el Ministerio de Seguridad Pública. Sí. Se publicó y promulgó, en verdad, los últimos días del mes de enero. El presidente tenía un año para dictar los decretos con fuerza de ley, pero el presidente tomó la decisión de dictarlos rápidamente y que entrara en funcionamiento el Ministerio de Seguridad a partir del 1 de abril. Durante todo este periodo, hasta hoy, nosotros nos hemos dedicado a sentar las bases de implementación para el funcionamiento regular, de modo que la próxima administración no tenga ningún inconveniente. En este proyecto tiene una particularidad adicional, fíjese. Este es un proyecto que genuinamente convoca a todos los sectores, pero en segundo lugar, genuinamente además, reivindica el hecho que unas son que aclaremos las competencias legales, pero lo genuinamente relevante para tener éxito en la ley que se acaba de haber despachado al Congreso es el potencial de implementación. Entonces, efectivamente, la ley tiene una vacancia de 6 meses, ¿no? Una vez que se publique van a haber 6 meses para la entrada en vigencia. Nosotros, en el Ministerio de Seguridad Pública, hemos estado prácticamente terminando la etapa de instalación. Todas las instituciones del sistema de seguridad pública están adecuadamente implementadas. Con la ley de seguridad municipal se cierra ese ciclo y nosotros vamos a dejar avanzado muy sustancialmente el contenido del reglamento, de modo que antes que venza el plazo de vacancia de los 6 meses, la próxima administración disponga un reglamento para la entrada en vigencia. ¿Por qué es tan importante? Entre otras, porque hacia el reglamento quedaron un conjunto de normas que son bien relevantes para los elementos defensivos de los inspectores municipales. Pero en los temas más significativos, el proyecto va a entrar en vigencia con esa temporalidad en el fondo, ¿no? Claro. Entonces, la inquietud del alcalde Sichel es bien relevante. Y el último dato, este proyecto pudo ser despachado, entre otras razones, no solo por el acuerdo transversal,
sino que los vigilantes permanentes de que el proyecto avanzara y se aprobara, incluso hoy, cuando había fracasado por quórum la sesión de la mañana, han sido los alcaldes y las alcaldesas. Así que a mí no me cabe ninguna duda que ellos van a mantener esa misma posición vigilante para que no se retrase la dictación de los reglamentos. Yo creo que es muy poco probable, porque todas las personas que trabajan y que han estado preocupadas de este tema, todos están completamente de acuerdo que es una ley que tenemos que aprovechar de que entre en vigencia de modo muy expedito durante el año 2026. Sí, un tema, no el único evidentemente, de esta ley y la discusión legislativa, nos tocó conversarlo también en alguna entrevista, tenía que ver con las facultades, pero más que facultades, los implementos de defensa, como usted mencionaba, por parte de funcionarios municipales que están encargados de la seguridad. Se hablaba de las armas no letales, las tasers, las bolas wrap, se dijo de todo, digamos. El uso de esposas también, el poder apercibir a una persona cuando está en flagrancia sin que esté carabinero o la policía de investigación en su caso. Esto con la ley, como sale el proyecto desde el Congreso, entiendo, y ahí me corrige por favor, no queda claro en la bajada, por eso el reglamento va a ser tan importante, pero el reglamento va a poder de manera simple aclarar una situación que en la misma discusión legislativa uno entiende desde afuera, ¿no quedó muy claro? No, yo creo que está suficientemente claro. Yo ahí, a propósito de su pregunta, aclararía tres cosas. Uno, que el proyecto de ley lo que hace es aclarar las competencias en materia preventiva, es decir, donde el municipio puede actuar en materia de seguridad pública autónomamente, y en segundo lugar, como coadyuvante de la policía, de carabineros en particular, es decir, donde concurre con carabineros. Por ejemplo, dentro de las facultades autónomas para llevar a cabo seguridad pública están los temas de flagrancia, están los temas de tránsito, ¿no? Están los temas de control del comercio ilegal. Claro. En fin. En las materias coadyuvantes, por ejemplo, es el control de las medidas cautelares de violencia intrafamiliar. Estoy solo ejemplificando, ¿no? Otro aspecto, entonces, en este primer aspecto la ley es muy clara respecto a cómo se distribuyen las competencias. Perfecto, más allá de los reglamentos. ¿Por qué era tan relevante aclarar esto? Porque lo que hay consenso es que las competencias en materia de seguridad pública por parte de los municipios no es una policía municipal. En eso, y por eso era tan relevante que los ámbitos de competencia estuvieran muy claros. Otra cosa distinta tiene que ver con los medios defensivos. Y esto tiene que ver con tres cuestiones. La primera es el régimen o el estatuto legal de los inspectores en materia de seguridad municipal, que tienen que estar debidamente certificados y acreditados. No puede ejercer una persona de inspector con competencia en materia de seguridad municipal si no tiene esas certificaciones. La segunda, que son renovables, aspectos ¿no? que están vinculados a... Claro, porque la certificación requiere de actualización, como en otros ámbitos que estamos implementando certificaciones como en seguridad municipal, por ejemplo. Claro, y el segundo aspecto tiene que ver con aquellos que están vinculados a la protección. Y esos medios que están vinculados a la protección tienen que ver con los medios de protección defensivos, es decir, aquellos que están vinculados a su integridad, por ejemplo, chalecos antibalas, anticortantes, cascos, etcétera. Pero enseguida también medios para poder defenderse. Ahí está, por ejemplo, el uso del gas pimienta o medios, bastón retráctil u otros medios que están vinculados a impulsos eléctricos en el fondo, ¿no? Lo que hace la ley en esta parte es que reenvía al reglamento las consideraciones técnicas de su uso, de su certificación y de su capacitación. Entonces yo quiero aclarar bien el tema, que la norma permite el uso de esos medios, pero sometidos a los estándares de certificación y de acreditación que utiliza el reglamento. Y el último de los aspectos sobre los inspectores tiene que ver con la cobertura de seguros que tienen que existir a favor de ellos, en el fondo. Todo en un contexto, además, en que la legislación que se acaba de despachar al Congreso lo que busca es que usted no tenga diferencias en los municipios del país. Una de las grandes preocupaciones durante la tramitación del proyecto de ley es que usted tuviera municipios de primera y de segunda categoría. Y una manera de evitar eso es que los municipios tengan obligaciones, facultades comunes, obligaciones comunes sobre sus inspectores, y en aquellos que no puedan ser cubiertos por los municipios, entonces que sean cubiertos con fondos del gobierno central a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero la idea, en esto
hay dos principios que uno tiene que garantizar. El rol del municipio y su autonomía en términos de prevención y coadyuvante en materia de seguridad pública, ¿no? Con la equidad en materia territorial, es decir, que cualquiera sea el municipio o la persona que vive en cualquier comuna acceda a prestaciones de seguridad pública por parte de su municipio de un modo relativamente equivalente. Sí, solamente sobre un punto, el de la equidad, que es súper importante en esto, que varias comunas cuando hablábamos sobre la discusión de este proyecto decían, bueno, pero la comuna A, no voy a decir nombre, la comuna A va a tener los recursos, eventualmente ya tiene un departamento de seguridad, pero la comuna rural, por ejemplo, no va a tener esos recursos. Ahora, yo entiendo que usted dice también, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito va a poder llegar a esos recursos porque de hecho desde el año pasado ya hay programas que no son de fondos concursables, sino que el Subsecretario de Prevención del Delito entrega esos recursos y luego se da gestión y se hace la contabilidad, digamos, de lo que fue el uso de esos recursos. Es bastante más eficiente en ese sentido. Claro, pero en materia de seguridad municipal, en este ámbito vinculado a los medios de protección, ¿Sí? Además a otras obligaciones, aquellos municipios que no puedan proveérselos por sí mismos, por razones fundamentalmente de su condición, tiene que ver o se transforma en una obligación por parte del gobierno central de suministrarle esos recursos. Perfecto. ¿Y por qué importa? Porque, mire, durante la primera etapa de tramitación en la Cámara de Diputados, hay varios alcaldes y alcaldesas que plantearon esto. Y precisamente una de las principales preocupaciones era cómo evitar, ¿no?, municipios de primera y de segunda categoría en esto. Y una manera de eso explicó que el Ejecutivo reformulara el informe financiero que permite esos fondos adicionales para cubrir, ¿no?, las necesidades de aquellos municipios que no van a poder proveer por sí mismos, pensando en los inspectores municipales. Otra pregunta, más bien práctica, ministro Cordero. Los funcionarios municipales debidamente certificados que están encargados de la seguridad en las comunas, ¿pueden apercibir, pueden detener a una persona en flagrancia de un delito? En flagrancia sí. Ya. También podrían requerir la identidad respecto de aquellas fiscalizaciones que están vinculadas a sus competencias reguladas en ordenanzas municipales. El ejemplo habitual esto, el que está vinculado a comercio ilícito, regular, ¿no? Claro. Y las ordenanzas en materia de comercio ilícito que tenga el municipio. Esto es un elemento muy coadyuvante en términos de mirar la seguridad pública en una dimensión mucho más comprensiva. No solo aquellos aspectos que están vinculados a delitos, sino que también aquellos que pueden estar vinculados a incivilidades. Uh-huh. Ahora, demoró bastante por todo lo que estamos comentando, ¿no? Porque no era llegar y dictar una ley o aquí hay una mirada, y yo creo que hay que ser bien objetivo, de consenso en términos de que cualquier medida, herramienta o función que logre dar mayor seguridad a la ciudadanía es bienvenida. Ahora, en la bajada, en la forma, evidentemente, para eso uno va al Congreso a parlamentar. 2 años y medio, me imagino que usted también no hubiera esperado que fuera menos, pero ¿cuánto fue cambiando la ley desde que ingresó a hoy que sale del Congreso? Mire, 2 años y medio, pero como todo en la vida depende, en el fondo, Sí. ¿en comparación a qué? Sí. En este periodo nosotros hemos logrado los acuerdos entre el gobierno y la oposición en la agenda de seguridad pública. Hemos logrado despachar leyes que habían estado en el Congreso más de una década, en el fondo. Entre otras, la creación del Ministerio de Seguridad, la ley de seguridad privada que está en plena etapa de implementación, en la ley antiterrorista, simplemente por ejemplificar algunas. Seguridad municipal es una necesidad muy estructural. El tiempo que tomó, nosotros creemos que era el tiempo adecuado. Lo relevante para el Ejecutivo era que fuese este periodo legislativo el que pudiera despachar el proyecto de ley. Uh-huh. Sobre todo porque era esta Cámara y este Senado el que habían tenido la discusión más intensa sobre los contenidos del mismo. Pero fíjese que en materia de seguridad municipal pasa algo que es bien particular. Porque la legislación lo que vino a hacer es más bien a regular un aspecto que en los hechos los municipios habían comenzado a utilizar hace mucho tiempo. Le quiero ejemplificar. Las normas de televigilancia, en rigor, fueron implementaciones por parte de los municipios alojadas en disposiciones legales muy dispersas y que dieron origen a litigios públicos muy significativos. Sí, totalmente. La ley lo que hace en esta parte es regular
la televigilancia, los mecanismos de protección, en fin. Lo que pasa en seguridad municipal es que en algún minuto la televigilancia era criticada, de hecho, y ahora más bien por la necesidad o por los resultados que entrega la televigilancia, como que nadie lo pone en discusión. Pero yo recuerdo una comuna, digamos, que tenía unos globos, no aerostáticos, pero unos globos de vigilancia, fue todo un tema. Estamos hablando hace 4 años, más o menos, lo Barnechea en su minuto. También las cámaras que se ponían en las carreteras. Es un poco caso más. Y el caso de los globos llegó a la Corte Suprema. Llegó, de hecho, y de hecho la Corte finalmente rechaza los recursos, pero define un estándar. Ese estándar más o menos es el que terminó incorporado en esta ley. Pero vuelvo sobre seguridad municipal. Sí. Los municipios son el primer contacto de los ciudadanos con el Estado. Los alcaldes y alcaldesas son los primeros que reciben las demandas en materia de seguridad. Cuando ocurre un ilícito, habitualmente seguridad municipal es el primero que llega al sitio del suceso. Entonces, regular toda esa situación era extremadamente necesaria para darle certeza a los funcionarios municipales, pero también dar tranquilidad a los municipios y ser proactivos también, ¿no? Entonces, este es un proyecto de ley que es innovación, pero también permite una consolidación de una gestión que venían desarrollando los municipios desde hace algún tiempo. Eso le da probablemente una proyección distinta hacia el futuro. A mí una de las cosas que... Hay 2 cosas que me han sorprendido gratamente de este proyecto. El primero, en general, convergen voluntades para poder despacharlo rápidamente, y eso fue lo que pasó de hecho hoy día. Y lo segundo, que todos los alcaldes y alcaldesas en términos transversales podrán tener comentarios más, comentarios menos, pero todos coincidieron en la necesidad de despacharlo de un modo urgente, porque les permite hoy día resolver, Nicolás, una cosa muy, muy puntual, por ejemplo. El régimen de contratación que tienen hoy día no les permite desplegar todos los recursos. Hay municipios que tienen camionetas, pero no tienen funcionarios para poder conducirlas, en el fondo. Entonces, despachar este proyecto de ley permite, en un impacto muy concreto, es que una vez que esté publicada, aumenten, por ejemplo, el número de patrullaje en un número importante de comunas del país. Ahora, y me quedo con lo que usted dice, ministro, que para eso está la ley, digamos, para dar certeza. Y vuelvo al punto que mencionábamos, la posibilidad de que un funcionario público encargado de la seguridad, con todas las certificaciones que son renovables, con la capacitación y entendiendo el deber que está cumpliendo, puede tener a una persona en flagrancia. Antes de la ley, digamos, si había algún tipo de detención que se asimilaba a una detención ciudadana, aunque fuera un funcionario municipal, corría el riesgo de que fuera una detención ilegal considerada por la justicia, con todas las de la lógica, digamos, en términos que la potestad es por parte de las policías. Eso ahora cambia, para poner un botón de muestra, digamos. Así es, y es un botón de muestra porque en el fondo uno debía subsidiar ese caso con normas que no estaban pensadas para los funcionarios municipales. Sí, claro. Pero ese ejemplo que usted señala es muy gráfico sobre este punto. Ahora, obviamente, con una ley o con varias leyes no vamos a solucionar el problema o los problemas en términos de seguridad. Estoy pensando, por ejemplo, lo estábamos informando hace un rato, lo que sucedió con una familia en Chicureo, terrible, lo que sucedió la semana pasada en un centro comercial aquí en la región metropolitana. Me estoy quedando solo en la región metropolitana, pero esto a nivel nacional. ¿Qué es lo que falta a su juicio, o de las cosas que son inmediatas, digamos, ministro Cordero, en términos de esto, para ser preventivos y no reactivos? Que esa finalmente es la clave. Sí, lo que pasa es que la prevención usted tiene que mirarla en 3 ámbitos probablemente, y este proyecto de ley sirve mucho en esos ámbitos. Uno es el patrullaje, que es, la evidencia abunda en que a mayor patrullaje hay efectos disuasivos que son muy significativos. Entonces, multiplicar patrullaje, multiplicar vehículos realizando patrullaje, tiene efectos preventivos muy significativos. Lo segundo tiene que ver con la prevención situacional, y para eso tiene que ver con cuestiones como la forma en que pensamos el urbanismo en una comuna determinada, que va desde la manera en que se diseñan determinadas infraestructuras o determinado tipo de obligaciones de los urbanizadores. En esto, la ley impone esas obligaciones al municipio para efecto de la regulación, mirar también el desarrollo urbano o internalizando los aspectos de seguridad pública en esa materia. Y lo tercero tiene que ver con los factores de riesgo, Nicolás, que son cosas que solemos no conversar. ¿Y a qué me refiero a esto? Es decir, hay elementos que son claves en los desarrollos de algunas trayectorias de delito de personas, particularmente en el caso de niñas y adolescentes. Un ejemplo, según los datos de Carabineros de Chile, a propósito del Plan 24 Horas, que precisamente aborda la situación de menores de edad, que
que son infractores de ley o que cometen delitos no siendo imputables, según los datos de Carabineros, el 75% de los delitos que cometen esos menores de edad los cometen dentro de su comuna. Entonces, abordar estos tres ámbitos de la prevención, el punto de vista del rol del patrullaje, 2, el punto de vista del rol de la intervención urbana o la prevención situacional en general, y 3, aquellos aspectos que tienen que ver con cómo apuntar los factores de riesgo, también es importante porque el municipio es esa primera escala para poder tomar esas medidas de prevención. En el largo plazo, la seguridad pública exige hacernos cargo de esas cuestiones en materia preventiva y no simplemente mirar esto como una cuestión policial o de persecución penal o de control. Mirar la corrección o cómo abordar esos factores de riesgo es un elemento clave también para la seguridad de los vecinos y las vecinas. Ministro Luis Cordero, en el minuto que nos queda no quiero dejar pasar un hecho de la contingencia bastante grave como uno ha podido informarse. Carabineros que detuvo un hombre en un bus en la provincia de Malleco, un bus interurbano, con 5 subametralladoras, cargadores y munición desde Argentina. O sea, ya que tenga armas es gravísimo, gravísimo, pero con este antecedente, digamos, que son inscritas en Argentina o desde Argentina, ¿cuál es también la visión que tienen desde el Ministerio al respecto de este hecho? Mire, nosotros tenemos mucha información sobre esto, lamentablemente información que nosotros no podemos compartir públicamente. Me imagino. Es en el contexto de un control policial. Nosotros desde hace algún tiempo tenemos una preocupación por armas que provienen desde Argentina. Esto es un asunto que nosotros hemos conversado con las autoridades de seguridad argentina. Nosotros tenemos protocolos de comunicación con Argentina cuando ocurren este tipo de eventos. Lo demás forma parte de la investigación, pero detrás de este hecho no es una cuestión simplemente circunstancial. Hay un trabajo bastante más estructural que se viene desarrollando por parte de las policías y que es una preocupación, este es un hecho que es conocido, pero es una preocupación por el determinado tipo de movimiento en esa zona de armas que pueden venir de un tercer país como Argentina, pero es un asunto que a las propias autoridades de seguridad argentina les preocupan y que nosotros ya hemos conversado en más de una oportunidad y tenemos protocolos de comunicación entre ambas policías para estos efectos. Ministro Luis Cordero, Ministro de Seguridad Pública, nuevamente gracias por su tiempo. Que esté muy bien.